Capítulo 3. Al salir de su casa llevaba consigo un regalo para su amiga. Era un frasco de costoso perfume francés que había adquirido para ella misma. También en el último momento, pidió a la doncella que tomara un ramo de claveles del jarrón que adornaba la sala. Lo envolvió para poder entregárselo también. Su madre le había enseñado que al ir a visitar o a hospedarse con alguien debía llevarse siempre algún pequeño obsequio. Es una costumbre oriental que siempre me pareció muy atractiva, solía decir Lady Margaret. Elizabeth se sentirá contenta de verme, se dijo al subir al carruaje. Cuando llegó a la casa de Elizabeth, pagó al conductor y le dijo que no la esperara. Entonces informó al viejo mayordomo que llegarían a buscarla un poco más tarde. El conductor preguntará por la señorita Watson, dijo. ¿Señorita Watson?, repitió él llevándose la mano al oído. Así es, convino Casia. Pensó que cuando notaran su ausencia y su padre hiciera indagaciones cuanto más complicado le resultara mejor. La condujeron al dormitorio de su amiga, quien se mostró encantada de verla. «Qué amable eres al visitarme, Casia, y gracias. Muchas gracias por tus hermosos regalos. Estoy camino al campo y por lo tanto no puedo quedarme mucho tiempo, pero vendré a visitarte en cuanto regrese». «Eso me encantaría», respondió Elizabeth. «Qué bonita estás y qué elegante». Casia pensó que era lo último que deseaba bajo las circunstancias presentes. Sin embargo, nada podía hacer al respecto. Se sentó y charló hasta que el viejo mayordomo le avisó que el carruaje la esperaba. «Debo irme, Elizabeth. Cuídate y no intentes caminar demasiado pronto». Elizabeth suspiró. «Qué torpe soy por lastimarme el tobillo en este momento. Eso significa que no puedo asistir a ningún baile». «Estoy segura de que estarás recuperada en una semana», predijo Casia. «Para entonces ya estaré de regreso». Dio a Elizabeth un beso de despedida y, mientras bajaba, se preguntó si había dicho la verdad. Tenía la sensación de que su padre se tomaría más tiempo para rendirse. En cualquier caso, no estaba segura de cómo podría saber si lo había hecho. El vehículo que la esperaba era de viaje. Aun cuando bastante pasado de moda, comprendió con placer que avanzaría a buen paso. Tiraban de él dos caballos que parecían fuertes y veloces. Subió y tomó asiento junto al conductor, mientras el palafrenero que lo acompañaba se sentó atrás de la capota. Mientras partían, Casia preguntó: «¿Cuánto tiempo calcula que tardaremos en llegar?». «Haré todo lo posible para que lleguemos cuanto antes, señorita. Estos caballos son los mejores que tenemos en la caballeriza, pero supe que su señoría está comprando otros más y mejores». Casia sonrió. Sabía que los conductores y palafreneros nunca estaban satisfechos por mejores caballos que tuvieran. En ese momento recordó que apenas en fecha reciente el duque había heredado el título. Tuvo la esperanza de que en el castillo pudiera cabalgar. Había incluido un atuendo de montar en su equipaje. A la vez, tenía la incómoda sensación de que se esperaba que una institutriz solo condujera un carrito tirado por un pony. No habló mucho durante el trayecto, en cambio analizaba cómo podría hacer que un niño con tan desagradable reputación la aceptara como maestra. Estaba segura de que en cierta manera no habían sabido educarlo. De lo contrario, ¿por qué se mostraba tan hostil con todos los que estaban a cargo de él? Recordó que su madre decía que todos los niños necesitaban amor. Eran los que provenían de hogares inestables y padres de mala conducta los que causaban problemas en la aldea. Como el conductor estaba decidido a llegar lo más rápido posible, era 1:15 cuando cruzaron los portones del castillo. Era obvio que se mostraba encantado por haber hecho un tiempo menor a lo esperado y Casia lo felicitó. Mientras ascendían por la vereda pudo ver el castillo. Sin duda era impresionante, muy grande. La estructura original debió ser aumentada de forma considerable al paso de los siglos. Casia siempre se sintió interesada por la arquitectura. Por lo tanto, estaba segura de que se le agregó una nueva fachada en el siglo anterior, sin duda dirigida por los hermanos Adam. Había un ala a un lado y el propio castillo antiguo en el otro lado del bloque central. Imaginó que sería fascinante explorarlo. Solo esperaba tener oportunidad de poder hacerlo antes que la obligaran a permanecer confinada en el salón de clases. Mientras se acercaban levantó la vista y vio que había un asta,
pero en ella no ondeaba ningún estandarte. Comprendió que el duque no estaba en casa y lanzó un suspiro de alivio. Tenía la sensación de que podría mostrarse difícil en aceptar a alguien tan joven como institutriz de su sobrino. Se detuvieron frente a la puerta principal y un lacayo bajó para abrir la puerta del carruaje. Por supuesto, notó Casia. No habían extendido ninguna alfombra roja para ella. Entró en el vestíbulo y la saludó un mayordomo de cabeza blanca quien dijo: «Buenos días, señorita Watson. Nos avisaron que la esperáramos y el señor Bennet la recibirá en su oficina». No esperó su respuesta y avanzó por un largo corredor. Era el mismo protocolo, pensó ella, que se había observado en la plaza Berkeley. Sin embargo, la oficina del secretario era mucho más grande y había mayor cantidad de mapas en los muros. El señor Bennet era muy parecido al señor Aston, solo que de más edad. Se puso de pie al entrar Casia y extendió la mano. «Encantado de verla, señorita Watson», saludó cortés. «El señor Aston me informó que llegaría, pero fue más temprano de lo que yo esperaba. Los caballos me trajeron con gran rapidez», explicó Casia. Se daba cuenta de que el secretario la observaba con sorpresa mal disimulada. Pensó que, como el señor Aston, le diría que era demasiado joven para el puesto. «Siéntese, por favor», sugirió el señor Bennet. Casia lo hizo ocupando una silla frente al escritorio. «El señor Aston me dice que está usted preparada para hacerse cargo de la educación del señorito Simon Horn y que ya se le ha explicado que es una tarea muy difícil». «El señor Aston fue muy sincero», respondió Casia. «Le aseguré que haría cuanto me sea posible. Nadie puede hacer más y le estoy muy agradecido por intentarlo». Habló con voz algo cansada, como si no deseara pensar en las dificultades que les esperaban. Entonces Casia preguntó: «¿Qué es lo que hace y por qué ha perturbado tanto a otros preceptores?». «Bueno, con el último, que era un hombre muy inteligente». El niño mostró un desagrado irrazonable y finalmente le arrojó un tintero que lo golpeó en la barbilla y manchó de tinta su ropa. Sin poder evitarlo, Casia se rió. «Solo espero que eso no me suceda a mí. Ya tomé la precaución de retirar los tinteros del salón de clase y le dije al señorito Simón que en el futuro solo usará lápices». «¿Y qué le respondió a eso?». «Que no tenía intenciones de aprender nada de cualquier manera», respondió el señor Bennet. «Me he preparado para lo peor», exclamó Casia con tono ligero. «¿Puedo verlo ahora? Pensé que antes le gustaría almorzar». «El señorito Simón almuerza a las 12:30 en el salón de clases, pero a usted podría resultarle más agradable comer sola». «Gracias, es usted muy amable», contestó Casia. «Di instrucciones al ama de llaves, la señora Meadows, de que no le destine la habitación contigua a la del señorito Simón, sino otra en el mismo pasillo, que tiene una salita de estar propia». Titubeó un momento y enseguida añadió: «Siento, señorita Watson, que deseará de vez en cuando descansar un poco de su arduo trabajo y en tal caso alguna de las doncellas puede sustituirla». «Gracias, ha sido muy amable al pensar en todo». Se puso de pie al hablar y el señor Bennet hizo sonar una campanilla. La puerta se abrió casi de inmediato y Casia comprendió que el sirviente había estado aguardando afuera. «Por favor, conduzca a la señorita Watson a la habitación que le asignó la señora Meadows, sino al salón de clases». «Sé cuál es, señor», respondió el lacayo. «Gracias». «Muchas gracias», dijo Casia cuando salía de la oficina. Se daba cuenta de que el señor Bennet la miraba con cierta ansiedad. Convencido, pensó ella, de que era demasiado joven para el puesto que había solicitado. El lacayo la condujo por una escalera lateral. Era evidente que él opinaba igual, ya que al llegar al primer rellano, exclamó: «Se ha metido usted en un buen lío, señorita». «¿Por qué lo dice?», preguntó Casia, aunque sabía la respuesta. «El señorito es todo un problema, no hay duda. Nadie puede con él, esa es la verdad. Tal vez yo resulte la excepción», aventuró Casia. «Le deseo buena suerte, y me alegra no estar en su lugar». Subieron otro piso hasta el segundo. Entonces condujo a Casia a través de un pasillo. Cruzaron frente a una puerta que ella supuso debía ser el salón de clases. Un poco más adelante el lacayo la condujo hacia un pequeño pero atractivo salón. Estaba bien amueblado y había un librero en una esquina.
Es la habitación que ocupaba la dama de compañía de la finada duquesa, indicó el lacayo. Le gustaban mucho los libros. Dicen que los lacayos subían y bajaban de la biblioteca con libros para ella. A mí me gustaría hacer lo mismo, manifestó Casia. Si me lo pide, yo le puedo traer los que necesite y no se perturbe si las cosas salen mal. Nunca han ido bien desde que yo estoy aquí. La joven pensó que se mostraba amable con ella y a la vez la admiraba. Al menos, pensó, la servidumbre me apoyará si es que nadie más lo hace. Observó que había una mesa preparada en el centro de la habitación. El hombre se volvió hacia la puerta. Avisaré abajo que está lista para almorzar, y su dormitorio está aquí. Señaló una puerta al otro extremo de la habitación y dijo: si me necesita pregunte por Jim. Eso haré y gracias por ser tan amable, contestó Casia. Es un placer, señorita, agregó Jim. Al llegar a la puerta se volvió y le hizo un guiño. Mantenga su buen ánimo. Tal vez no resulte tan malo como piensa. Casia se rió y entró en el dormitorio. No podía imaginar a ninguno de los sirvientes de su padre hablando con ella con tal familiaridad. Pero ahora era solo una institutriz. Jim no se tomaba ninguna libertad, solo la trataba de una forma que era correcta para su rango. Se quitó la capa y el sombrero. Se lavó las manos y las secaba cuando llamaron a la puerta. Cuando respondió: pase. Apareció el ama de llaves. Era una mujer de edad y Casia pensó que se parecía mucho al ama de llaves que se hacía cargo de su casa en el campo. Buenas tardes, señorita Watson, saludó la señora Meadows. Lamento no haber estado presente para darle la bienvenida, pero llegó más temprano de lo previsto. Sonó casi como reproche. Tuvimos un buen viaje desde Londres y sé que usted es la señora Meadows. Le tendió la mano y el ama de llaves se la estrechó. Casia se dio cuenta de nuevo de que su aspecto era demasiado elegante y joven para ser institutriz. En un momento le subirán el almuerzo y en cuanto termine la llevaré a conocer al señorito Simón, si mientras tanto él no ha desaparecido, le dijo con un tono agudo de voz y Casia preguntó: ¿tiene el hábito de desaparecer? Nunca se sabe qué es lo que hará. Intenté dejarlo a cargo de una doncella, pero siempre se las arregla para escapársele si se le antoja. Entonces se arma todo un revuelo hasta que lo encontramos de nuevo. Casia no hizo ningún comentario. Mientras hablaban se dirigieron hacia el salón. Ya habían subido la comida en una bandeja y un sirviente colocaba en la mesa el primer platillo. Regresaré cuando haya usted terminado, avisó la señora Meadows. Se dirigió hacia la puerta. Me pareció que pasaba frente al salón de clases que está justo a la derecha mientras me dirigía hacia aquí, comentó Casia. Así es, respondió la señora Meadows. Entonces quisiera, si a usted no le importa, llegar sin ser anunciada. Eso podría darme mejor oportunidad que si el niño me considera solo una maestra más. Como guste, aceptó la señora Meadows. En cualquier caso, supongo que alguien habrá mencionado su llegada, así que el señorito Simón la estará esperando. Casia tuvo la esperanza de que no fuera con algo tan desagradable como un tintero para saludarla, pero no lo dijo. Se limitó a servirse de los platillos que le ofrecían. Después de observarla con una expresión de sorpresa en el rostro, la señora Meadows abandonó la habitación. Como tenía apetito y el almuerzo estaba bien preparado, Casia comió una buena dosis del mismo. Después bebió una taza de café y se dijo, un tanto nerviosa, que estaba lista para enfrentar su reto. Esperó a que bajaran la bandeja y enseguida caminó hacia el salón de clases. Al abrir la puerta percibió pisadas en el otro lado. No le sorprendió al entrar ver a un niño al fondo de la habitación mirando por la ventana. Estaba de espaldas a ella. Al cerrar la puerta dijo: si es usted otra institutriz que viene a enseñarme, puede largarse. Lo espetó en tono duro y agresivo y Casia se detuvo junto a la puerta. Entonces dijo en voz baja: por favor. Por favor. Ayúdeme. El pequeño no respondió y ella avanzó, mientras decía con voz muy suave: necesito su ayuda y si me escucha, le diré por qué. Llegó a unos pasos de él, pero no avanzó más. Después de lo que pareció una larga pausa, el niño volvió la cabeza y la miró. ¿Por qué quiere que la ayude?, preguntó. Es un secreto, respondió Casia. Él la miró y ella añadió, casi en un susurro: vea si no hay nadie que escuche afuera de la puerta. Durante un momento temió que él se negara. De pronto,
Como si su curiosidad fuera más fuerte que él, abrió la puerta, miró a derecha e izquierda y entonces la cerró de nuevo. No hay nadie. Bien, exclamó Cassia. Ahora puedo decírselo sin que nadie nos oiga. El niño regresó junto a ella. Vio que era un pequeño muy bien parecido, con cabello oscuro y una expresión definida. Estaba nítidamente vestido con ropa costosa, pero las cintas de sus zapatos no estaban atadas. Ella adivinó que se había negado a que alguien se las atara. Se sentó en el sofá frente a la ventana. Simón se reclinó en la orilla mientras decía: me pidió que la ayudara. ¿Qué puedo hacer? Si se lo digo, ¿me jura sobre su corazón que no se lo dirá a nadie más? ¿Qué significa sobre su corazón?, preguntó Simón. Que si rompe su promesa, algo terrible le sucederá. ¿Qué cosa? ¿Alguien me disparará o me golpeará? Podría caerse desde una ventana, sugirió Cassia, o ahogarse en el lago. Lo juro sobre mi corazón, decidió él. Se hace así, explicó Cassia. Ella misma cruzó sus brazos sobre el corazón y él la imitó. Ahora, todo lo que voy a decirle es muy confidencial, musitó en un susurro, porque si lo cuenta me despedirán. ¿Por qué iban a despedirla? Porque no soy una institutriz de verdad, solo finjo serlo. Era obvio que Simón estaba intrigado. ¿Por qué fingió que era una institutriz? Cassia miró a su alrededor, como temerosa de que hubiera alguien oculto en un rincón. Entonces habló en voz más baja todavía. Estoy huyendo. Simón se sentó junto a ella. ¿De quién está huyendo? Alguien intenta que yo haga lo que no deseo hacer. Algo horrible y malvado. ¿Así que vino aquí para esconderse?, preguntó Simón. Cassia afirmó con la cabeza. Así es. Me oculto aquí en el castillo y así nadie sabrá cómo encontrarme. Hizo una pausa y lo miró antes de añadir. Eso es, si usted permite que me quede. Puede quedarse si no me da clases, aceptó Simón. Detesto a la gente que enseña. No puedo enseñarle ya que solo soy una institutriz falsa, respondió Cassia. A la vez, tendrá que ayudarme a fingir, de lo contrario la gente de aquí dirá que no sirvo y que usted necesita de otra persona. Simón reflexionó unos momentos. Entonces sugirió. Si fingimos que estudiamos, ellos no descubrirán que no me enseña nada. Eso está muy bien, indicó Cassia, pero tenemos que actuar con mucha inteligencia, para que ni por un momento se den cuenta de que soy una impostora. La ayudaré, prometió Simón con firmeza. Oh, gracias. Gracias, exclamó Cassia. Es muy importante que permanezca aquí oculta. Pero si usted hace que me despidan, tendré que hacer algo horrible, que me hará profundamente desdichada. No la despedirán si yo digo que deseo que se quede, afirmó Simón. Es todo lo que pido, pero debe comprender que debemos ser muy listos, para engañarlos bien. ¿Cómo los engañaremos?, preguntó Simón. Cassia pensó un momento. Enseguida sugirió. Creo, ya que apenas acabo de llegar, que me gustaría explorar el jardín mientras hay sol todavía y tal vez más tarde o mañana podríamos recorrer el castillo. Yo le mostraré el jardín, ofreció Simón. Vayamos ahora, sugirió Cassia. Me pareció muy bonito cuando venía por la vereda. No pudo ver desde allí el jardín de atrás, indicó Simón, así que la llevaré allí primero. Es usted muy amable, respondió Cassia, y le estoy muy agradecida por intentar ayudarme. Me aseguraré de que nadie la despida, aseguró Simón con actitud de adulto. Como ya le expliqué, tendremos que ser muy listos, señaló Cassia en tono de conspiración. Lo seremos, respondió Simón. Vayamos al jardín antes que alguien intente detenernos. Condujo a Cassia por la escalera y salieron al jardín por una puerta lateral, donde no había nadie que pudiera verlos. El jardín era como esperaba Cassia, muy bello. Estaba diseñado con excelente buen gusto y las matas debían estar creciendo ahí desde hace siglos atrás. Simón la guió por el prado hacia un claro. Después ascendieron por un sendero que zigzagueaba entre los árboles que circundaban por atrás el castillo. Muchos árboles eran milenarios. Cuando llegaron a un enorme roble, Cassia sugirió. Este sería un estupendo árbol para esconderse. No me permiten subir a los árboles, dijo Simón. Pero a mí sí, respondió Cassia. Y si nos ocultamos entre las ramas nadie nos encontraría. Siempre he deseado subirme a un árbol, exclamó Simón un tanto dudoso, pero nadie me ha permitido intentarlo. Dicen que podría caerme y hacerme daño.
Por supuesto que no haría algo tan torpe. Le enseñaré cómo trepar a un árbol, pero primero debemos quitarnos los zapatos. Ella se quitó los suyos y después Simón hizo lo mismo. A pesar de su bonito vestido, Kasia empezó a izarse de una rama baja. Simón la observó y después la imitó en otra rama. Kasia había elegido un árbol fácil para ascender, pero de hecho ella había subido a los árboles durante toda su vida. Su madre la animaba para hacerlo. Yo solía subirme a un árbol cuando deseaba esconderme de mis institutrices, había dicho Lady Margaret. Gozaba al escucharlas llamarme, mientras me encontraba encima de ellas, oculta entre las ramas. Hizo una pausa antes de agregar. Pero con frecuencia me castigaban por lo arruinada que quedaba mi ropa. Había un árbol especial en el jardín de su casa donde a Kasia le gustaba sentarse a meditar. Tenía una hermosa vista del campo que lo rodeaba. Solía sentir como si mirara desde lo alto del cielo a la gente que vivía abajo. Estoy segura de que los ángeles cuando nos miran, se decía, con frecuencia piensan cuán tontos somos por estar mirando siempre hacia la tierra, en lugar de levantar la vista hacia las estrellas. Sin que lo ayudara, Simón la alcanzó. Pensó que una de las razones por las que él era tan difícil era que nunca le habían permitido explayarse físicamente. Esta es en realidad su primera lección, pensó, y en mi opinión, una muy acertada. Simón se sentó abajo de ella, con las piernas colgando de una gruesa rama. «Lo logré», exclamó emocionado. «Lo logré. Por supuesto», sonrió Kasia. «Ahora estamos tan alto que nadie podría encontrarnos». Las hojas del roble eran muy gruesas. Ella las apartó un poco para poder mirar el jardín y más allá del lago que se extendía abajo de la casa. A cierta distancia había un bosque donde estaba segura podrían ver ciervos moteados. Entonces Simón alertó. «Alguien viene». Tenía razón. Un hombre caminaba entre las matas hacia el claro del jardín. «Manténgase muy quieto», susurró Kasia, «y no sabrá que estamos aquí». Soltó las ramas que sostenía para que volvieran a tapar la vista. El duque logró llegar en menos de 2 horas, y en cuanto arribó al castillo se puso enseguida a trabajar. Había enviado por el administrador y le dijo que deseaba visitar las granjas. También se enteraría de que los granjeros necesitaban ayuda para recoger sus cosechas con oportunidad. El administrador le informó que haría arreglos para que el duque visitara cuando menos 4 granjas al día siguiente. Sugirió que empezaran después de desayunar temprano. El duque aceptó. Comprendía que el administrador deseaba dar a los granjeros la oportunidad de prepararse para parecer lo mejor posible. Después recibió al señor Bennet y le hizo saber que deseaba ver a los pintores, carpinteros y picapedreros de la propiedad. Había mucho que hacer en el propio castillo. «Tendrán que venir mañana por la tarde, milord», indicó el señor Bennet. «Todos están trabajando y llevará algo de tiempo avisarles». De nuevo el duque accedió. A la vez pensó que ahora tenía más o menos una tarde libre cuando en realidad había esperado estar muy ocupado. Deseaba ver los nuevos caballos que habían aumentado la cuadra. Tenía intención de informar al jefe de palafreneros que llegarían más ese día o al siguiente. Había comprado varios en Tattersall y dejado ofertas para otros. El señor Aston le comunicó, antes de salir de Londres, que habían sido aceptadas. Ahora era solo cuestión de que los entregaran, lo que arreglarían sus palafreneros de la casa de la Plaza Berkeley. El señor Bennet había preparado una lista de todos los trabajos que debían hacerse en el castillo. Después de terminar su almuerzo, el duque leyó la lista antes de salir al jardín. Al hacerlo pensó que había sido un negligente al pasar tanto tiempo en Londres siendo el campo tan acogedor. Nada podría ser más pacífico. Fue solo al cruzar el prado cuando recordó que había olvidado a su sobrino Simón y lo molesto que era. Mientras bailaba y coqueteaba con Lady Julie, el castillo y sus dificultades le parecían muy lejanos. Se sintió culpable. Tenía gran afecto a su hermano y lamentó profundamente su muerte. Cuando terminó la guerra, pasó 2 años con el ejército de ocupación en Francia. No fue hasta que volvió a Inglaterra que se enteró de que el único hijo de su hermano había causado muchas dificultades en su familia. La esposa de Charles falleció 1 año después de que él cayera en batalla. El pequeño fue arrojado de su hogar, que los fideicomisarios habían puesto a la venta. Él y su niñera vivieron primero con una de las hermanas de su madre. Sin embargo,
Pronto dijo ella que 2 personas más en su casa eran demasiado para sus posibilidades. Posteriormente, Simón fue enviado con uno de sus familiares. Horn era una vieja tía, para quien pronto un niño pequeño se convirtió en una pesadilla insoportable, y así se había mudado de un lugar a otro. El duque se enteró de que al final de cuentas todos los familiares a quienes acudieran los fideicomisarios se negaban a hacerse cargo de él. El castillo Dreghorn fue el único lugar que quedaba. El duque había dicho con tranquilidad: hay lugar para un regimiento de muchachos, así que no habrá problema en tener allí a Simón. No había pensado en el problema educacional de su sobrino. Su hermano lo inscribió en Eton desde que nació. Tanto él como Darcy fueron muy felices allí. El duque pronto iba a darse cuenta de que ni Eton ni ninguna otra escuela admitiría a Simón si continuaba tan ignorante y conflictivo como lo era hasta ese momento. Había dado instrucciones al señor Bennet y al señor Aston para que buscaran primero una institutriz y después maestros. Uno tras otro acudieron y uno tras otro se fueron con la rapidez que llegaron. El duque deseaba lo mejor por su sobrino, pero realmente no tenía tiempo para concentrarse en un niño pequeño cuando tantas cosas interesantes sucedían en Londres, sobre todo cuando bellezas como Lady Julie lo mantenían tan entretenido. Pero ningún niño, se dijo, podría evitar pasarla bien en un lugar tan delicioso como el castillo. Y es mío, pensaba, mío mientras viva. ¿Qué hombre podría ambicionar más? Mientras caminaba pensaba que el castillo le había fascinado desde muy joven. Sus padres habían vivido a solo 7 kilómetros y con frecuencia él iba con ellos al castillo. Allí podía jugar con sus primos, quienes tenían casi la misma edad que él. Eran ricos y poseedores de todo cuanto era posible desear. Sin embargo, siempre estaban dispuestos a compartirlo todo con él, incluso sus caballos. Nadaban juntos en el lago y organizaban carreras, donde todos intentaban saltar bardas más altas que los demás. Jamás pensó que un día el castillo sería suyo. Subió por un pequeño sendero que recordaba muy bien. Conducía a lo alto del bosque, desde donde se podía observar una magnífica panorámica. Entonces, al pasar junto a un enorme roble, vio algo blanco en el suelo. Con sorpresa observó que se trataba de un par de elegantes y blancos zapatos femeninos. Junto a ellos, pudo ver también un par de zapatos de niño.